Hola a todos y sean bienvenidos a Colombian Wood. Esta es la segunda parte de nuestro video Historia del conflicto. Si no han visto la primera parte, seguramente no entenderán esta, debido a que hemos abarcado gran parte de nuestra historia. Y si ya la vieron, pues quédense aquí. Vamos a continuar donde finalizó el anterior video, en 1930, donde el candidato liberal Enrique Olaya subió al poder, y junto a él, un joven llamado Jorge Eliezer Gaitán, quien descubrió la corrupción en el Partido Liberal, así dividiéndolo. Y tal vez por esto no puedo subir al poder. Esto me suena tibiamente familiar. Pero esperen, el suceso por el cual conocemos a Gaitán es el Bogotazo. Este momento histórico inicia cuando el candidato favorito de la época es asesinado el 9 de abril de 1948. Esto genera que los liberales cojan las armas y surjan los grupos bandoleros, sí señores, Juan de la Cruz Valera en Tolima y Guadalupe Salcedo en los Llanos. Y la violencia finalizó, gracias al Frente Nacional. Vamos a realizar un pequeño salto hasta 1964 y nos vamos a fijar en un grupo de campesinos liberales liderados por Manuel Marulanda Vélez o para sus befos Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que buscaban una reforma agraria. Pero como vimos en el anterior video, si se piensa diferente, se ataca. Y el Estado tomó cartas en el asunto. Realizó una ofensiva militar hacia Marquetalia, Tolima, en donde fue la más exitosa en nuestra historia. 2 vacas y 5 gallinas fueron asesinadas. Sí, se escucha un poco chistoso, pero fue así. Esto dio paso a la primera ola guerrillera que se guiaba por la Revolución Cubana de 1959. Aquí aparecen grupos como las FARC, el ELN y el EPL, que se mantenían desde la década del 60 e incluso hasta la actualidad. Pero, sin embargo, había personas que no tenían estas mismas ideologías. Y es por esto que se crea la segunda ola guerrillera con grupos como el Quintil-Lame, el M-19, el PRT y el CRS, que seguían las ideologías de la Revolución Nicaragüense de 1979. Las guerrillas toman poder en lugares en donde el Estado no se encontraba presente. Y es por eso por lo que el Estado, todo lindo, todo bello, crea el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia. Pero esperen, deberíamos contarles el pequeñito secreto, ¿no crees? Bajo un cómplice silencio, permite la creación y posterior expansión de los grupos paramilitares, cuyo objetivo era finalizar este conflicto, además de proteger los bienes de alguien más. Pero, A nadie se lo cuente. por favor. Por otra parte, las FARC, a mediados de 1984 y 1987, firmó el Acuerdo de la Uribe, permitiendo un cese al fuego bilateral. Además, facilitó la entrada a la vida política a personajes como Braulio Herrera o Luciano Marín Arango. Este nuevo partido político fue nombrado Unión Patriótica. Fue lo máximo en 1986 con cifra récord: 256 concejales y 16 congresistas. Pero lamentablemente el país tuvo que observar una de las peores catástrofes en toda Latinoamérica. Desde el 6 de abril de 1984 hasta el 30 de diciembre de 1997, Colombia observó como todo un partido político, como 1.598 personas eran desaparecidas, asesinadas o masacradas, y todo por seguir a la Unión Patriótica. Y es aún más triste saber que el conflicto seguía. El narcotráfico entró al conflicto. Habían guerrillas que se metían con los intereses de los narcos. Hubo grandes errores en la historia de nuestro país, pero el del M-19 fue gigantesco. En 1981, secuestrar a la hermana del clan de los Ochoa era algo muy denso, sabiendo que el narcotráfico reinaba por todo Colombia. Y obviamente los Ochoa no se iban a quedar quietos. Crearon su propio grupo paramilitar bajo el cartel de Medellín. El narcotráfico se unió al paramilitarismo. Los paras se expandieron de maneras diversas y era obvio porque la droga era una manera de financiarse demasiado buena. Pero los guerrilleros no querían quedarse atrás. No, mijo, ellos también podían cultivar su porro como medio de financiarse, ¿no lo creen? Parecía que todo iba muy bien, pero no. La violencia en zonas urbanas aumentó y los actos terroristas se veían por doquier. Ahora hablaremos de las dinámicas y tendencias de los grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia, que se organizaron a finales de 1997
y que tuvieron un método de organización de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y una estructura de las FARC y del ELN. Empezaremos diciéndoles que tuvimos en cuenta los periodos entre 1988 a 2005 por ser los periodos de violencia y desmovilización de los grupos paramilitares pertenecientes a la AUC en la región Caribe. Esto porque aunque el paramilitarismo como un fenómeno criminal hunde sus raíces desde finales de los años 70, es desde mediados de los años 90, tras la caída de los grandes carteles de la droga en Cali y Medellín, donde cobra una fuerza renovada con especial consolidación en el departamento de Córdoba en torno a la Casa de Castaño. Este paramilitarismo, sobre todo desde el último trimestre de 1997, busca expandirse y consolidarse como un proyecto económico basándose en el despojo de tierras, en el narcotráfico y en la extorsión. Ahora bien, ¿se han preguntado si el paramilitarismo fue factor de expulsión y derrota militar sobre las guerrillas? Esto se puede cuestionar si se observa la similitud de fuerzas entre los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, porque nunca fue posible determinar que los paramilitares estuvieron sobre los grupos guerrilleros. Porque mientras tanto, las AUC se estaban consolidando, las FARC-EP en 1998 desdobló su frente de guerra, que superó los que tenía en la década de los 80 y acumulaba casi 18.000 guerrilleros y un volumen de ingresos provenientes del narcotráfico, extorsión y secuestros, cercanos a unos 1.300 millones de dólares anuales. De igual manera también se deben tener en cuenta que las AUC con respecto a las guerrillas tenían un menor conocimiento de la guerra, una estructura militar más desorganizada y automizada, unos rendimientos económicos menores, es decir, una suma de factores que cuando menos invitan a cuestionar que la UC pudieron con mucha facilidad derrotar militarmente a una guerrilla de la magnitud de las FARC-EP. Ya conocimos varios puntos claves del conflicto armado, y si prestaron atención al video, notaron que en ningún momento hubo un diálogo en el cual se buscara la solución. Desde el inicio nadie se escuchó, desde los héroes de la patria hasta los grupos guerrilleros, nadie quiso buscar una manera mejor para gobernar. No se escucharon las ideas buscando pros y contras. Y pues como hemos visto a lo largo de la historia, cada vez que tenemos diferentes ideas nos matamos por ellas. Pero este no es el trasfondo del conflicto. Todo es por el territorio. Como todos los problemas a nivel mundial, es por el territorio. Nos matamos entre unos y otros para poder tenerlo. Y no importa cuántos inocentes tengan que morir, siempre habrá alguien que quiera el territorio. ¿Cuántas personas deben morir? ¿Cuántas familias deben sufrir? ¿Cuántos falsos positivos deben haber? ¿Cuántos líderes sociales deben caer para poder entender que estamos mal por personas que les conviene que estemos así? Siempre los intereses individuales son los que gobiernan, y esto debe dejar de suceder. Es por eso que los invitamos a todos los jóvenes o gente que tenga nuevas ideas a reflexionar cuál es el papel en este conflicto de siglos. ¿Cuál es el papel que tenemos? ¿Cómo generamos nuevas formas de violencia? ¿Cómo aportaremos a la solución? Yo creo que deberíamos comenzar reflexionando nuestro papel en el conflicto que está pasando en nuestro país.